Gracias, Manuel. Bueno, pues creo que tú mismo lo sintetizas, ¿no? Refuerzas esta idea de la necesidad de construir desde abajo, pero con un enfoque en las subjetividades, ¿no? Como poder realmente comprender a partir de unas ciertas herramientas académicas, ¿no? En donde tú le das un papel a la academia, ¿no? De poder articular no solo hacia afuera, pero incluso adentro, ¿no? Generando o potencializando la acción colectiva como algo necesario, ¿no? Si se está hablando de la conservación. Estas tres pláticas me han hecho reflexionar un poco sobre qué papel juegan estas culturas en términos de inspirar lo que sucede en zonas urbanas, ¿no? Porque pareciera que estamos ahorita también hablando mucho, poniéndole bastante peso a las comunidades rurales, y en el diálogo intercultural yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué estamos aprendiendo para hacer en el ámbito urbano? Entonces dejo esa pregunta tal vez para la plática después, y le paso la palabra a Fernando Limón. Pues muchas gracias, Mateo, Lorena, buenos días. Me alegra mucho que mi palabra sea como en este momento, después de las presentaciones que me han precedido, sobre todo la última, porque toca muchísimos aspectos creo que se van a reforzar. Me parece que el asunto de hablar de lo cultural, de las culturas, no puede hacerse en lo aislado, de manera que cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de interculturalidad o multiculturalidad. Y concretamente desde el hecho de la presencia de pueblos originarios, porque esa es la realidad, es el contexto en el que vivimos, es una lógica de multiculturalidad que establece relaciones de colonialidad, de pensamiento, de opresión históricas, de control. Entonces no puede uno hablar de cultura como desde la nada. Hablamos desde donde vivimos. Esto es una cosa que es muy importante. Entonces está este eje de comprensión de lo cultural en una lógica de multiculturalidad que debe ser superada hacia una interculturalidad que rompa las lógicas de colonialidad del ser y del pensamiento y de las relaciones con el mundo y con la vida, que implica entonces a pueblos originarios. Y nuestra propuesta ha sido y está en enfatizar la lógica como se vive desde la especificidad histórica de los pueblos, es decir, de los conocimientos culturales, en esta comprensión de la relación dialéctica de que según conocemos es como vivimos, según como vivimos es como conocemos. Y eso nos hace meditar en torno a que esta noción de la conservación, o conservar, proteger, cuidar la vida, cuando hablamos desde estos hechos implicando pueblos originarios, que son los que nos confirman la pluralidad de formas de comprender la vida, pasa por la experiencia de vivir en el territorio. No se puede entender la vida tampoco desencarnada. La vida se entiende desde dónde y cómo vivimos y qué tipo de relaciones son necesarias para poder vivir la vida. Por eso el tema de la producción agrícola como cuestión medular. Entonces, con este eje es que estoy haciendo la propuesta de las reflexiones que comparto. Hay que saber que los pueblos originarios, que a nivel global son más o menos el 5% de la población mundial, se reconoce que poseen más o menos el 20% del territorio del planeta. Pero aquí el hecho fundamental es esto, que viven y habitan en todos los ecosistemas conocidos.
y tiene una densidad poblacional muy pequeña. Por lo tanto, es muy factible siempre que el tema de interés sobre la conservación toque a los territorios de los pueblos originarios y a sus formas de vivir y de comprender la vida. Entonces ya estoy remarcando esta idea de que los pueblos originarios en todo el planeta, a excepción de algunos casos muy especiales como Mongolia, ¿no? Todo un país que sí corresponde a un pueblo originario en su mayoría. La mayor parte de los pueblos originarios en el resto del planeta son pueblos colonizados que son considerados como minorías, y por lo tanto pesa sobre estos pueblos historias de colonización. Esto debe ser comprendido, si no, no se comprende nada. Hay un encuentro que es normalmente desencuentro, es un encubrimiento de las potencialidades de los pueblos desde la lógica de quien se afirma a sí mismo como totalidad dominante y hegemónica, que considera a todas estas minorías étnicas como la alteridad, como la otredad. Pero junto con esta idea de alteridad ya van asociadas una serie de imágenes o de prejuicios que tienen que ver con que son tradicionalistas, que son por esencia conservadores, o que son pobres, o que tienen tecnología rudimentaria. Entonces, las asociaciones que ya tienen que ver con esta diversidad y que además son interiorizadas desde los propios pueblos, dada la lógica hegemónica y el uso de los recursos del poder a través de medios de información, de las escuelas, los sistemas médicos, se introyectan y tienen entonces ya algún tipo de comprensión muy específica. Entonces son minorías, pero ya junto con la condición de minorías va toda una serie de cargas de entendimiento muy específica que asignan cierto tipo de identidades particulares. Pero por otro lado, en una posición horizontal, la otra otredad, vista desde la alteridad de los pueblos, es aquella alteridad cultural. Hay que verla como alteridad cultural, es decir, que propone una forma de vida, un modo de vida, un modo de relación con el mundo y con la vida, que normalmente van a llevar consigo todas otras personas que no se suscriban parte de un pueblo originario. Y ahí pasa por toda esta lógica de aculturación y esta idea del control cultural de Bonfils. Quien se suscribe no miembro de un pueblo originario y lleva consigo ya estas otras lógicas de relación con la vida, comprendiéndolas, entendiéndolas y por lo tanto relacionándose con ellas de una manera particular, que hoy por hoy tiene una especie de articulación compleja entre la idea de la innovación tecnológica, así vertiginosa, que es fetichizante y alienante. Tiene un problema mayúsculo en términos de la relación urbana, rural, del tipo que sea, porque está mediada por la innovación tecnológica que es alienante. Cuando digo alienante es que nosotros nos subordinamos a la tecnología, y esto valga a pensar lo que tenemos ahorita aquí, los celulares, estos aparatos que nos alienan. No sabemos cómo funciona, pero lo requerimos para vivir, y nos subordinamos a sus mecanismos y a sus formas de proceder. Además, hay una expansión inusitada del capital y su control en muy pocas manos. Esto es una cosa que es complementaria y es adyacente, es coadyuvante de la posición cultural predominante. Y estamos hablando entonces que a nivel global unas cuantas familias poseen, los últimos informes hablan de 8 familias a nivel global que tienen el 40% de los recursos del planeta. Eso está asociado a las lógicas con las que vemos y nos relacionamos con los espacios y con los territorios, porque esa gente que ve global dice que todo México es territorio Telcel, o todo México es territorio
Facebook, no sé qué cosa. Es decir, ¿por qué es su territorio? Porque ahí llega el alcance de su forma de relación con el tiempo, con el mundo, con la vida y con los demás. Esa es la dimensión cultural. Y pasa entonces por el control de recursos económicos. Y además, y la tercera, es el dominio de valores de esa civilización moderna. Con el cogito, el pensamiento racionalista galopante y su posmodernidad relativizante y objetualista. Entonces, esta es una cuestión de introducción que es fundamental para ver. Los pueblos originarios, por lo contrario, son pueblos todos que tienen una racionalidad religiosa, relacional. Y esto hace el abismo de diferencia. Y esto es una cosa que hay que considerar cuando pretendemos un supuesto diálogo de saberes. No puede haber diálogo de saberes cuando hay un abismo de comprensión y de entendimiento y de ritmos y de intereses. Tiene que haber, la propuesta es un planteamiento de interaprendizaje, es decir, debe haber una voluntad previa de comprensión, como dice Manuel, para desplazarse del espacio desde donde uno comprende, va sometido a una lógica hegemónica de esa racionalidad que nos ha sometido a todas las personas que no nos arroguemos parte y no nos suscribamos parte de los pueblos originarios. Y hacerlo es suscribir una racionalidad religiosa, relacional, comprensiva. Esto es muy interesante. Habría N cantidad de testimonios, de ejemplos que compartir de cómo vivimos y cómo entendemos esto. Valga la pena decir, por ejemplo, en el caso del pueblo Chuj, que yo debo hablar con hoy, porque hoy es un sujeto, el tiempo es un sujeto, y si está, yo debo de hablar. Y si estoy callado, lo estoy ignorando, lo estoy despreciando, si no le hablo. Entonces tengo que hablar con hoy. ¿Qué significa eso? Pues eso significa una disposición a la comprensión de qué me dice hoy a mí y qué le voy a decir yo a hoy. Esto habla de racionalidades diferentes con las que tienen implicaciones muy concretas en la relación con el mundo y con la vida. Entonces aquí hay una cuestión importante, porque este asunto de la comprensión deja ver la posibilidad de conocer algunos aspectos particulares, pero siempre en su complejidad, y procesos y fenómenos en esta lógica compleja, y que es diferente al asunto de la explicación como forma predominante y privilegiada del saber desde las lógicas de la racionalidad logocéntrica, académica, científica. Estoy por concluir. Esto es muy importante, porque entonces cuando a mí me explican las cosas, yo lo puedo saber, pero si no lo comprendo, como ya Manuel dijo, no lo puedo vivir, y esa es la diferencia entre el conocer y el saber. El conocer siempre es corporizado. Según conozco, vivo. Entonces yo puedo tener un montón de información que se convierte en un saber en la medida en que lo articulo complejamente, pero deviene conocimiento cuando se convierte en cuerpo en mi actuación, en mi forma de desenvolverme, de hacer mi vida sobre el espacio que habito. Esto es muy importante, porque esto es lo que genera los retos a la dificultad de establecer el tipo de interaprendizaje que se nos sugiere. Yo diría aquí dos cosas, incluso para concluir, para concluir. Cuando hablamos entonces de interculturalidad, no estamos hablando de un dialoguemos, estamos hablando de un desestructuremos, descolonicemos. Toda esta idea del diálogo per se, bajo lógicas de poder, no funciona, sociológicamente no funciona. Entonces, la interculturalidad implica desestructuración, porque implica romper lógicas de poder. Cuando hablamos de cultura, también estamos hablando de imbricaciones.
Hablar de imbricaciones nos hace pensar en cómo entiendo este juego que ponen, ¿no?, las manos así y un montón, y a ver quién gana para sobreponer la mano sobre de otro. Ahí se hace uso de los recursos del poder, en esas imbricaciones de manejo del territorio, de las temporalidades, de las comprensiones. Ahí tiene que ser el duelo de titanes, no para desestructurar una lógica y para reivindicar una forma de comprensión y de relación con la vida como vida memorizada y esperanzada sobre un territorio muy específico. Entonces concluyo diciendo muy sintéticamente la importancia de que si hablamos de conservar, hablamos de cuidar, hablamos de cuidar la vida en toda su diversidad y complejidad cultural y biológica. No puede ser nada más biológica. Y cuando estamos hablando entonces de diversidad cultural, es ahí en donde vienen las como burbujas de oxígeno para poder pensar en la posibilidad de un mundo que no se esté yendo a la muerte bajo esta lógica cultural predominante, con sus nefandas consecuencias que francamente son de muertes en la pérdida de la diversidad, con concreciones dramáticas que son la disminución de lo diverso en el sentido biológico cultural, el calentamiento global y la acumulación del capital en unas cuantas manos. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, ahora nos plantea, digamos, pues otro nivel de discusión en términos de superar la colonialidad, ¿no? Habíamos partido, pues de alguna manera, de una lucha por la conservación del maíz, que es que hay un claro arraigo en México, y hay un movimiento para ello, ¿no?, en donde se busca pues romper y resistir, ¿no?, con ciertas amenazas, y Fernando ya lo pone en un sistema más global, con una necesidad de desestructurar, ¿no? Y todos los ponentes toman la idea del comprender como una base, ¿no? O sea, la interculturalidad no se va a dar simplemente con un diálogo, con un poco de tolerancia de la otra cultura, sino ese proceso de un diálogo igual tiene que ver con el reconocer, por un lado, esa colonialidad, y por otro lado también conocer las diferencias que hay culturales, para entonces saber desde qué punto uno está hablando, ¿no? Y esta idea de las culturas desde lo relacional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué soñaste hoy?, ¿no? Todo el mundo se debería de preguntar qué soñamos hoy, para entonces incluso relacionarnos con los mundos ajenos o no tan ajenos, pero que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Y en esa relacionalidad, Fernando nos plantea la alienación de la tecnología, ¿no? Entonces empezamos con una lucha en contra de los transgénicos, un proceso en donde las instituciones imponen, ¿no?, ciertas lógicas de conservación, a una propuesta de un diálogo desde encontrar las subjetividades, no solo encontrarlas, sino irlas construyendo en conjunto, en colectividad, ¿no?, para pasar a un proceso en donde, pues, para entender la conservación se requiere tener otras dimensiones, y ahí es donde habría que preguntarnos aquí dentro de esta institución cómo estamos logrando tener ese diálogo, ¿no? Tanto con el Departamento de Conservación como
hacia nosotros mismos con los grupos que trabajamos. Y bueno, se plantearon algunos ejemplos, pero creo que pues hay bastante que hacer, sobre todo cuando el planteamiento es una desestructuración para reestructurar hacia qué. Y bueno, creo que abrimos el suelo a preguntas y comentarios y reflexiones de quien guste. Adelante.